Queridos hermanos, permítame ampliar el tema que hemos tratado hasta ahora, el correcto entendimiento y la administración de la misericordia de Dios. Yo recuerdo que aún siendo niño, una señora mayor tocó a la puerta de nuestra casa y al abrirle la puerta observé a una señora flaquita, enjuta, un poquito encorvada y llena de canas. Y al verla me moví a misericordia. Y antes que me hablara, corrí a mi seca alcancía, saqué algo y se lo di a la señora. Al ver ella este acto, entró en cólera y casi me gritó diciendo: llama a tu mamá, que yo no he venido a este lugar a pedir limosna. Y eso fue una gran lección para mí, una lección de cómo administrar nuestra misericordia. De la lectura que hemos escogido, 2 de Samuel, capítulo 10, versículos 1 al 4, leemos: después de esto aconteció que murió el rey Amón y reinó en su lugar Hanún. Usted recuerda eso. Y David tomó la decisión de hacer misericordia con Hanún, hijo de Naas. Y entonces le envió un grupo de soldados para que le dieran las condolencias. Y al ver esto, los príncipes que rodeaban a Hanún le comenzaron a llenar la cabeza con una serie de ideas. Y le dijeron: ¿tú crees que David envió a estos grandes guerreros a darte las condolencias por la muerte de tu padre? ¿Tú estás creyendo eso? Y entonces Hanún se llenó de eso y en venganza tomó a los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Hasta ahora hemos visto que un acto de sincera misericordia, pero un acto inconsulto a Dios, produjo una serie de consecuencias. Primeramente, este acto se interpretó mal, al punto de que se produjo un acto de humillación a un grupo de soldados de David y una amenaza de guerra. Los amonitas se fueron a contratar, viendo que habían vientos de guerra. Los amonitas se fueron a contratar a los sirios, que también eran enemigos de Israel. Y se trajeron unos 20,000 hombres de guerra. Y aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis para cuando usted lea 2 de Samuel, capítulo 10, versículo 6, y usted lo compara con 1 de Crónicas, capítulo 19, versículos 6 y 7, usted se va a encontrar aquí con una aparente contradicción de números. Porque pareciera que mientras 2 de Samuel habla de 20,000 hombres, 1 de Crónicas 19 habla de 32,000 carros. Y no hay tal contradicción. Sencillamente en 1 de Crónicas hay un número de hombres no indicados. Al final, David tuvo que poner a sus hombres, primero los puso en peligro de muerte por una buena intención. Luego le hicieron a los hombres la humillación que le hicieron. Y la providencia de Dios tuvo que intervenir protegiendo al pueblo contra la muerte. En esta ocasión, Dios respaldó a David porque conocía su corazón y sus buenas intenciones. Pero hermanos, no podemos vivir del buen corazón, de la infinita misericordia y del infinito amor de Dios. Pero David no pudo evitar las consecuencias de esta decisión. Más adelante, David mismo dio un consejo a su hijo Salomón. Observe la experiencia aleccionadora
de David ahora aplicada a Salomón. David aconseja a su hijo Salomón antes de morir un consejo muy difícil, pero que iba a ahorrarle muchas desgracias. Cuando leemos primero de Reyes, capítulo 2, primero versículos 1 al 6 y luego el 8 y el 9, David, ya siendo anciano, aconsejó a Salomón cosas que parecen inmisericordias, pero sabias. Primero, David le dijo a Salomón que no dejara descender las canas de Joab, hijo de Sarvia, al Seol en paz. Usted sabe lo que significa eso. Y que Simei, hijo de Sera, fuera ajusticiado y que descendiera sus canas con sangre al Seol. En otras palabras, que le quitara la vida a ambos. En el Nuevo Testamento no encontramos estas enseñanzas, pero el Señor enseñó lo que debíamos hacer con nuestros enemigos. Debemos amarlos, pero eso no significa que debemos mostrarle la mejilla izquierda o la derecha y permitirles que sigan haciéndonos daño. El principio de la sabia administración de la misericordia permanece. Y veamos lo que le aconsejó Pablo a los Corintios. Primera a Corintios, capítulo 5, versículo 13. Siga conmigo, sea como lo debería. Primera a Corintios, capítulo 5, versículo 13. ¿Qué le aconseja Pablo? Que echara fuera a unos que estaban en fornicación dentro de la congregación. Y dijo Pablo, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Ay, pobrecito, él anda por ahí seduciendo a las mujeres de la congregación. Mantengámoslo. Pobrecito, ¿qué va a hacer allá afuera? Pero también aconsejó a Timoteo algo que aparentemente suena inmisericordia. Tito, capítulo 3, versículo 10. Pablo no aconseja desechar a aquel que cause divisiones en la congregación. Claro que sí. Miren lo que dice. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Dónde está la misericordia? Después de una y otra amonestación. Llámalo a que cambie su actitud. Pero después de una y otra amonestación, deséchalo. Y este consejo podría sonar falto de misericordia, pero la misericordia aquí es clara. Debemos proteger al cuerpo de Cristo. En cierta ocasión, el Señor encontró a un gran grupo de personas en el templo. ¿Qué estaban haciendo? No estaban orando ni buscando al Señor. Estaban vendiendo sus mercancías, haciendo negocios. Habían convertido el templo en un muladar y en un lugar de apuestas. El Señor no se acercó a ellos diciéndole, por favor, no hagan esto, ustedes son malitos. No, sacó un azote y empezó a dar azotes y a tirar al piso todos los puestos de ventas. ¿Pecó acaso el Señor de inmisericordia? Obviamente y definitivamente que no. Ahora, ¿cómo sabemos cuando Dios actúa en misericordia? ¿Cómo sabemos cuando Dios actúa en justicia? La misericordia de Dios está envuelta en justicia. Cuando Dios es misericordioso, Él es justo. La misericordia de Dios sobre nosotros no depende de lo que hagamos. Aprendemos de la lectura que Dios se mueve a misericordia muchas veces. Pero lo que hay en nuestro corazón, cada milagro producido por Dios, por ejemplo, cuando vemos al ciego, el inválido y los enfermos que Dios sanó, Dios no los sanó porque ellos eran buenos o malos o porque habían hecho esto bueno o aquello malo. Dios los sanó porque esa era su perfecta voluntad.
y porque en cada milagro hay un propósito de Dios. El Señor nos ha llamado a misericordia. Y es cierto que la Escritura dice, y la misericordia es sobre el juicio, entendiendo aquí juicio como castigo. Pero otra vez, hermanos, la misericordia es la misericordia de Dios, no mi misericordia, no lo que yo creo que es misericordia. En ocasión anterior comentábamos que David se movió según su misericordia. Pero si hubiese actuado en comunión con Dios, si hubiese pedido la decisión de Dios, el principio divino, no lo hubiera hecho. Porque Dios muy bien sabía lo que él no sabía, la actitud de los príncipes que estaban alrededor de Hanún. Aplicar la misericordia de Dios requiere de discernimiento y requiere de sabiduría. Si nos equivocamos, podemos estar impidiendo que Dios haga su justicia. Usted se imagina en el relato que hicimos originalmente, ¿qué hay de malo en ver que una señora flaquita, viejita, canosa y posiblemente hambrienta no necesite una ofrendita de nosotros? Debemos orar para tener cuidado con los Hanún y los Senaquerib y los Alejandros, porque es cierto ese dicho que hay por ahí muy vernacular: ojos vemos pero corazones no sabemos. Pidámosle al Señor el correcto equilibrio, no confiar en nuestros pensamientos sin consultar a Dios y a su palabra, para que apliquemos la misericordia de Dios, no nuestra misericordia. Bendiciones, mis hermanos.